nadie comprendía qué era lo que sucedía en el mundo. Apenas teníamos varios meses desde que todo inició y de la nada así comenzó. Hace 2 días surgió la noticia que en Grecia una infección empezó a darse en animales para horas más tarde comenzará a propagarse en los humanos. El contagio era rápido y peligroso, obligando a Grecia a mantenerse en cuarentena, sus vuelos a su territorio fueron cancelados, la economía se detuvo, sus ingresos cayeron, el toque de queda fue implementado como medida de seguridad que se levantaría en una fecha indefinida. Grecia dejó de tener contacto con todo el mundo, con el fin de evitar la catástrofe que en su país apenas había iniciado hace 24 horas. A la mañana siguiente, después de las alarmantes noticias, me levanté para ir a mi trabajo, pero al abrir la puerta me encontré con el personal del edificio. Pedían que desde ahora tendría que usar una máscara parecida a la de la peste negra, llevar conmigo un desinfectante y evitar el contacto con el resto de las personas. Advertían que el contagio había llegado a Italia y continuaba extendiéndose por zonas como Alemania, Francia, España, Dinamarca, Croacia y Portugal. Solo era tiempo para que Inglaterra, Suecia, Finlandia, Noruega y el resto del continente presentaran sus primeros casos. Esa noche cuando regresé, miré un poco acerca de lo que sucedía. El reportero hablaba de los principales síntomas en los animales y humanos: fiebre alta, vómito constante, deshidratación y falta de apetito, convulsiones o ataques cardíacos, dolor de cabeza y muscular, pérdida del cabello, piel grisácea, además que a esta le empieza a salir una especie de sarpullido, entre diferentes síntomas que son poco comunes o se desconocen. La cámara muestra imágenes de algunas ciudades que parecen estar abandonadas, hospitales, albergues y todo tipo de centros médicos llenos de pacientes contagiados y otros muertos que son sacados y quemados al instante, personas haciendo compras de pánico y otras comenzando a saquear tiendas o farmacias. La imagen cambia al reportero, que solo presenta una cara de temor y miedo, mientras intenta decir algo, pero allí es cuando la señal se ve interrumpida y se corta. Apagué el televisor y me fui a dormir. Las semanas continuaron y nada parecía ir mejorando. Varios lugares habían cerrado para nunca más abrir de nuevo, los centros de comunicación dejaron de dar información. El último comunicado fue que la infección había llegado a los restantes continentes, sembrando la plaga y la peste. Pero alrededor del continente europeo reportaron una especie de niebla verdosa que cubría gran parte de sus ciudades, sin mencionar el olor a putrefacción que se propagaba. Los científicos desconocen qué lo provoca, aún así mencionaron que era altamente contaminante y mortal para la vida, asegurando que es mejor no tener contacto con el exterior hasta que el fenómeno acabe. Dejé de salir desde hace unos días, había dejado de trabajar cuando la empresa cerró por medidas preventivas, me resguardé en mi casa las 24 horas, decidí escribir todo para no morir de aburrimiento. Miraba por la ventana y notaba un gran número de aves ya muertas, algunos daban un último grito de dolor y minutos después morían. No quería seguir observando y me enfoqué en buscar una estación de radio que hablara de la situación actual en todo el mundo. De no ser así, me iría a dormir para mañana tener un poco de esperanza en una posible cura. El tiempo seguía avanzando. Dejé de contar los días desde que me enteré que varios de mis vecinos se habían contagiado. Recordaba el sufrimiento por el cual pasaban, era tanto que me impedía dormir por las noches. Los gritos de dolor en mi cabeza no paraban, empecé a sentir miedo por mi vida, no quería experimentar lo mismo, no quería saber que ahora mi vida estaba contada, simplemente no quería morir. La soledad y el silencio se apoderaron de toda Europa, los ingresos no se recuperaron y tuvieron una gran pérdida, la economía tuvo un gran golpe, del cual no se recuperará en más de una década. Varios países comenzaron a sufrir las consecuencias del toque de queda, los alimentos empezaron a escasear y la hambruna comenzó a causar más muerte, un porcentaje de toda el agua dejó de ser apta para el consumo humano, por lo que era mejor hervirla por 1 hora antes de beberla. La desesperación invadió a la humanidad, de la nada un gran número de personas comenzó a suicidarse, en especial los que estaban enfermos, optaron por la muerte antes que tener que pasar por el sufrimiento, algunos se aferraron a la esperanza de una posible cura, la cual era muy probable que nunca existiera. Pocos entendimos que nuestros días estaban contados, solo era tiempo para que Europa fuera el primer continente en el que la humanidad se extinguiría, por lo que trataría de seguir con mi vida como la recordaba. La noche había llegado y tomé la decisión de aventurarme a las calles de la ciudad. Me aseguré de ir bien protegido y sobre todo armado. Una vez me sentía listo, me dirigí a la puerta. Al abrirla, una corriente de aire contaminante me había recibido. Avancé entre la penumbra oscuridad de la noche, que era apenas iluminada por el resplandor de la luna.
No podía describir cómo me sentía de salir de nuevo, apenas avancé unas cuantas calles y ya pensaba que era el único en el mundo, a mi alrededor todo era muerte, cadáveres de personas yacían en las aceras, calles e incluso a la deriva de esta soledad, entre ellos una pequeña niña que se había aferrado a su madre mientras ambas morían en un abrazo que parecía ser eterno. Lágrimas comenzaron a escurrir por mis ojos y algo dentro de mí se había hecho pedazos, no me detuve y continué con mi camino. Llegué hasta la plaza principal, las bancas estaban vacías y el césped nunca se vio más limpio, tomé asiento, evitando que la situación de alguna forma no me afectara más de lo que ya estaba, miraba al cielo pero al cabo de unos segundos, me vi interrumpido por el sonido de algo. Alcé la mirada y a unos metros noté la figura de lo que era un caballo, me levanté y corrí hasta donde se encontraba. Cuando me acerqué su color era una combinación entre verde y amarillo, tenía una mirada caída como si se encontrara enfermo, su piel se pegaba a sus huesos dejando a la vista todo su esqueleto, emanaba un olor asqueroso y muy desagradable que lo percibía a la perfección, daba pasos lentos, un gran número de moscas lo rodeaban mientras que algunas larvas salían de su piel, para luego adentrarse por su boca o nariz, eso era muy asqueroso. El rápido notó mi presencia, me miró por unos segundos y después continuó con su camino, se detuvo en una de las bancas en la cual se encontraba una persona. Un miedo recorrió todo mi cuerpo, empecé a temblar por la sensación, no podía controlarme, quedé paralizado mientras observaba a aquel hombre, su cuerpo era delgado incluso más que el mío, apenas podía mantenerse de pie, en él se notaba el cansancio, su ropa se notaba desgastada y vieja, emanaba un olor a putrefacción como si de alguna forma ya estuviera muerto, sin mencionar la gran cantidad de moscas, larvas, ratones y langostas que se adherían a su cuerpo mientras él solo subía a su caballo, no podía ver su rostro, un manto de color negro le cubría parte de este, solo miré varios mechones de cabellos que parecían estar maltratados. Pensé que algo malo me sucedería, sin embargo él no dijo ni una palabra, avanzó poco a poco por la neblina verdosa que había llegado, se detuvo por unos segundos, apuntó con su dedo a una dirección para después seguir su camino hasta desaparecer de mi vista. No entendí nada en ese momento, esperé varios minutos a que algo sucediera pero no fue hasta que me di la vuelta para darme cuenta del gran infierno, del cual nunca me había percatado. No tengo memoria de cómo se sentía estar lleno, no recuerdo las emociones que se generaban cada vez que por mi boca entraba un poco de comida, no sabía qué era tener que pasar hambre. Los rumores se habían hecho verdad, la peste que había dado inicio en Europa comenzaba a extenderse por todo el mundo, sembrando la muerte y el caos en cada rincón del planeta, sin embargo África ya sufría las consecuencias de algo que condenaba a un gran número de personas cada cierto tiempo. Las últimas semanas no fueron del todo bien, una tormenta de arena llegó inesperadamente a nuestro continente, provocando que las cosechas de la temporada se vieran acabadas, pocas se habían logrado salvar aún así no serían suficientes para toda la población. Los animales también fueron víctimas de dicho evento, algunos fueron enterrados por la misma tormenta siendo momificados, otros empezaron a morir a causa de la hambruna que parecía no tener piedad con nadie, una muerte lenta pero llena de sufrimiento, hasta que finalmente perdimos todo. África había lanzado un comunicado solicitando ayuda al resto del mundo con la necesidad de mandarnos suministros, pero nunca recibimos una respuesta positiva. América Latina era una pérdida de tiempo, se encontraban bajo un fenómeno que hasta ahora todos desconocemos, Europa se miraba bajo el caos de su misma peste, por lo que nada podía entrar o salir de su territorio hasta que la situación mejorara, Oceanía nunca respondió al llamado, era como si la vida en ese lugar se hubiera extinguido, mientras que a Asia no le importaba nuestra situación, además que tenía más asuntos pendientes que arreglar. Entendimos que nos habíamos quedado solos y a nuestra propia suerte, la supervivencia del más fuerte había iniciado. Intenté ahorrar lo más que podía, trataba de hacer que las raciones me duraran lo suficiente, pero nadie puede hacer nada cuando sientes la necesidad de tener hambre, y en menos de lo que te imaginas, a finales del mes todos los suministros que alguna vez traté de ahorrar se habían terminado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podré vivir tanto tiempo sin alimento? Si esto es un castigo por el mismo Dios, espero que pronto acabe. La pesadilla parecía no terminar. Nunca había visto tanta muerte en un solo mes.
Amigos, conocidos y familiares habían perdido la vida en la tercera semana en la que nos quedamos sin alimentos. Recuerdo ver sus cuerpos delgados y débiles que dejaban a la vista parte de su esqueleto, además de cómo sus órganos aún funcionaban a un ritmo lento, comenzaban a debilitarse hasta detenerse para después sucumbir a la muerte. Apenas sobrevivía con lo poco que encontraba, pero no era lo suficiente para calmar toda el hambre que sentía. Cada vez me hundía en la desesperación al saber que tarde o temprano sería yo quien estuviera en su lugar. Escuchaba como mi estómago me pedía a gritos que lo alimentara, mi cabeza que no dejaba de darme una respuesta a todos mis problemas, la cual era desagradable y repugnante. Me miré en un espejo, me notaba cansado y débil como si no hubiera dormido en varios días, estaba adquiriendo una apariencia nueva y muy demacrante de la cual es mejor no hablar. Tiempo después el caos daría inicio. La humanidad no tardaría en matarse entre sí misma por al menos un pedazo de pan, no les importaba si debían arriesgar sus propias vidas, si tenían que matar para conseguirlo, simplemente no importaba ya nada en una sociedad donde las reglas ya no regían a la sociedad. La hambruna condenaba a todos a realizar diferentes actos verdaderamente atroces, provocando que su poca humanidad se perdiera por unos instantes, para convertirlos en esclavos de la locura y la demencia que era quien los controlaba. Eso me incluía a mí mismo. Finalmente no pude soportar más, trataba de resistir pero al final sabía que esto pasaría, la catástrofe de la hambruna había llegado. La apariencia que presentaba era parecida a la de un zombie, mis ojos se volvieron de un color blanco donde apenas el iris se podía notar en ellos, la piel se había tornado grisácea, sin vida alguna, además que varios pedazos comenzaron a desprenderse constantemente dejando a la vista parte de mi carne, empecé a perder mi memoria, apenas recordaba quién era yo. Dejé de actuar como una persona normal, cada vez podía sentir el cambio y de un momento a otro empecé a actuar como un animal salvaje. Nadie mejor que nosotros sabe hasta dónde puede llegar el ser humano por el hambre, y en un arranque de locura y desesperación empezamos a atacar, cazar y matar a nuestra misma especie para después proseguir a comerlos aún con vida. Escuchaba sus gritos de desesperación, al ver cómo se retorcían cada vez que un pedazo de carne era arrancado, y el miedo reflejado en sus ojos, que con los minutos que pasaban se fueron cerrando, demostrando que el infierno se había desatado. Poco a poco me fui adaptando al sabor de la carne humana hasta que no pude vivir sin ella, me había vuelto un caníbal. Grupos se formaron para facilitar a la hora de cazar, algunos lo hacían por su propia cuenta, sin tener éxito y vulnerables ante la otra especie que nos consideraba enemigos. Los últimos que quedaron se alejaron de nosotros, formaron una nueva sociedad donde unos a otros se protegían, contaban con el armamento suficiente en caso de un ataque masivo, preferían morir de hambre a sucumbir al canibalismo, nos consideraban una plaga que debía ser exterminada, criaturas del mismo infierno, zombies con capacidades más evolutivas, monstruos, entre diferentes nombres que nos habían dado. Días después, me encontraba comiendo los restos de lo que alguna vez fue una persona, sin darme cuenta que a lo lejos pude percatarme de una figura, no era capaz de distinguir de qué se trataba, pero la curiosidad pudo más y comencé a avanzar hasta que me percaté de que se trataba de un caballo. No lo pensé, corrí con las pocas fuerzas que aún me quedaban, el hambre cada vez me volvía más loco, pero cuando estuve al menos a 1 metro de distancia pude darme cuenta de su aspecto. La mitad de su cuerpo era normal como la de un caballo, su mirada era profunda sin expresión alguna, su piel de un color negro como la noche y su pelo que ondeaba con el viento que hacía. Sin embargo, la otra mitad que miraba era su mismo esqueleto, el cual era capaz de mantenerse en constante equilibrio, sin mencionar que varios de sus órganos aún seguían conectados y funcionando, una escena sacada de la ficción a la realidad. Quedé paralizado por unos segundos, pero yo sentía que hubiera sido por una eternidad. Y de la nada el caballo empezó a avanzar, dirigiéndose al pueblo hasta detenerse en una casa. Esperó unos minutos hasta que por fin un hombre salió de esta, no sabía de quién se podía tratar, un gran sombrero le cubría parte de su rostro, avanzaba en pasos lentos mientras que en una de sus manos sostenía una balanza donde podía notar un poco de trigo y cebada. Una vez montado en su caballo el jinete se disponía a irse, pero antes de que siguiera avanzando él se detuvo para después decirme con una voz gruesa y fría lo siguiente. Mira lo que has hecho por conseguir comida, no bastó con matarse entre ustedes mismos por raciones que no eran nada, para después tener que comerse los unos a los otros. Dime, ¿de qué les sirvió hacer todo eso? Si de todas formas ustedes estaban condenados a lo mismo, la hambruna. Aún así fueron incapaces de comprender lo que está escrito, que 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Eso fue todo lo que dijo, para después seguir con su camino, desapareciendo de mi vista conforme avanzaba en el desierto, hasta que lo único que miré no era más que arena y rocas. Después de un largo mes donde los asteroides no dejaban de impactar contra la Tierra, la tranquilidad y la calma parecían volver por un tiempo indefinido, sin embargo nos quedamos incomunicados con el exterior, por lo que desconocemos lo que ocurre en todo el mundo. Recuerdo que utilicé una pequeña radio, intenté buscar alguna transmisión que hablara de la situación actual de mi país o más bien del continente. Me demoré demasiado, pero al cabo de unos 15 minutos por fin encontré una transmisión, me fui hasta la sala para poder escuchar mejor, coloqué la radio encima de la mesa y tomé asiento mientras escuchaba a aquella persona temerosa por cada palabra que salía de su boca, era como si algo le causara miedo. Si alguien escucha esto, por favor difunda la siguiente información. En varios países del continente de Oceanía han comenzado a ocurrir cosas para nada normales que van desde lo catastrófico hasta lo peor. Primero, la pérdida de grandes ciudades que ahora se han convertido en polvo, dejando una huella de que alguna vez existieron. Segundo, la escasez por el agua y los suministros es preocupante, ya que se ha perdido un gran número de estos, sin mencionar que al estar incomunicados no podremos solicitar ayuda, además que el proceso de la producción está pausado por la destrucción de los eventos bélicos, aún así se hará todo lo posible en caso de que toda Oceanía se vea afectado por la hambruna. Tercero, en varias ciudades del país se han reportado un gran número de personas muertas que de la nada han comenzado a morir de forma extraña, a pesar de que se lleva a cabo el proceso de la autopsia. Esta no es capaz de dar una respuesta, mencionando que eso que los mata no dejará una prueba, aún así harán lo posible por saber qué sucede. Sin embargo, todo esto solo preocupa a toda la población, ya que los números no parecen disminuir, y no solo eso, también se ha reportado un caso de una persona que se quitó la vida lanzándose desde lo más alto de un edificio. Las personas a su alrededor trataban de convencerlo que no lo hiciera, pero era como si él estuviera en una especie de trance, para minutos después lanzarse al vacío de su misma muerte. Si hay alguien que escuchó esto, por favor difunda la información, volveré unos días después para informarle sobre la situación actual de Oceanía, por el momento tenga un poco de esperanza de que todo mejorara. La transmisión finalizó, no sabía en qué pensar ahora, toda la información en mi cabeza la intentaba procesar de alguna forma, pero todo resultó ser inútil, empecé a desesperarme hasta que preferí irme a dormir temprano, aún así no me fue fácil conciliar el sueño, no dejaba de pensar en todo lo que escuché, podía sentir como mi mente se volvía un caos de ideas hasta que por fin me quedé dormido. Cada día que pasaba repetía el mismo proceso, encender la radio, buscar la transmisión y tener un poco de suerte. Sin embargo, durante 30 días que pasaron en los que creía que esa persona tal vez había muerto o había dejado de transmitir porque todo esto era una pérdida de tiempo, aún así no me daba por vencido y en el día 31 pasó lo que ya imaginas. Después de una larga espera por fin la volví a encontrar, tomé asiento nuevamente y me dispuse a escuchar. Si es que alguien escucha esto, espero difunda la siguiente información. No sé por dónde empezar, la verdad he visto lo que sucede allá afuera y no creo que sea muy agradable tener que ver gente morir de forma extraña, como algunos tienen el valor de lanzarse al mismo vacío o al menos de tomar la decisión de colgarse de un puente. Creía que las películas a veces mostraban una realidad alejada de la nuestra, pero me doy cuenta que no es como parece. En varias zonas de Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Australia las cosas no iban para nada bien. Las personas no dejan de morir, cada día se reportaba un gran número de personas ya sin vida, pero lo peor sería cuando aquellos que aún seguíamos con vida, empezaban a vivir con miedo a la muerte, no querían pasar por lo mismo, aún así sus mentes eran las más afectadas, ya que su propio temor los mantenía prisioneros hasta que no podían más con esa carga y preferían quitarse la vida colgándose del edificio más alto o del puente más cercano. Por otro lado, el resto de los países de Oceanía dejaron de estar en contacto, se desconoce su estado actual, lo último que se sabe fue que mandaron un último mensaje diciendo lo siguiente: si es que aún hay vida más allá de nuestras fronteras, les deseo suerte y tengan fe en que todo mejorará, para cuando reciban este mensaje es probable que ya estemos muertos. Solo es tiempo para que la humanidad deje de existir en este continente, los pocos que sobrevivan tendrán que vivir en un lugar inhóspito y condenado por la misma muerte.
Eso fue todo. Ahora que ya sabe qué ha ocurrido, espero pueda difundir la información. No sé si siga vivo para poder volver a transmitir, así que le deseo suerte en su vida. No es un adiós, solo un hasta pronto. La transmisión finaliza, todo vuelve a ser un silencio profundo seguido de una soledad que no me ha abandonado desde que todo comenzó. Suspiro, me levanto y camino directo hasta mi cuarto para descansar un poco. Una vez que los suministros se terminaron, me vi obligado a salir a comprar. Cuando salí, todo lo que miraba a mi alrededor era un desastre. Edificios, casas y todo tipo de establecimientos estaban destruidos, algunos empiezan a colapsar dejando una nube de polvo y escombro. Miraba a algunas personas salir de sus respectivas casas, su cara daba la sensación de que algo les preocupaba, sus movimientos lentos y torpes delataban que estaban desesperados y en sus ojos se reflejaba ese sentimiento de miedo, miedo a morir. Saludé a algunos de mis vecinos, entablamos una conversación de no mayor a 5 minutos, y luego de eso ambos nos retiramos. Cuando llegué al supermercado me llevé la sorpresa de encontrarlo vacío, apenas unos cuantos encargados eran los responsables en atender a las pocas personas que iban y venían. Avancé y me dediqué a hacer las respectivas compras, no quería estar mucho tiempo aquí afuera. El atardecer se hizo presente, avanzaba en dirección hacia mi casa, soportando el olor de putrefacción que se emanaba de los cuerpos que ya hacían en todas partes. Intentaba mantener la calma, miraba como el sol poco a poco se ocultaba y en unos minutos todo se vio apagado por la oscuridad, la cual apenas era iluminada por el destello de la luna. Comencé a sentir miedo, el corazón latía por segundo obligando a acelerar el paso con la intención de llegar a mi casa, sin importar si debía pasar por encima de ellos, yo lo hacía. Estaba a unas pocas calles, pero antes de dar tan solo un paso, me vi interrumpido por el sonido de algo a lo lejos, sentí curiosidad y me dejé guiar por el ruido. Llegué a una zona donde había casas abandonadas, la mayoría en pésimas condiciones. Me aseguré de ir con cuidado ya que con un mal paso todo podría venirse abajo. Los minutos pasaron y conforme más me acercaba el sonido cada vez era más fuerte y cuando por fin llegué a otra zona donde solo había escombros, en medio de todo eso apenas divisaba una silueta. No fue hasta que un destello de la luna iluminó por completo ese lugar y entonces lo vi. Mi piel se tornó pálida como si estuviera enfermo, la sangre se me congeló, los pelos se me ponían de punta y sentía una sensación que ni yo mismo podría describir, solo era como ver a la muerte en tus propios ojos. Dejé caer las cosas al suelo, caí de rodillas mientras miraba lo que ya hacía al frente mío, un jinete el cual tenía un aspecto demacrado, a pesar de que estaba cubierto por un turbante. Parte de sus manos, piernas y de su rostro no eran más que huesos, con orificios negros en donde deberían ir colocados sus ojos, nariz o incluso la boca. En una de sus manos sostenía lo que parecía ser una guadaña, la tomaba con firmeza y apuntaba al frente, haciendo que su caballo de un color amarillo avanzara. Fue entonces que me percaté de algo que no había visto. A pesar de que la oscuridad abundaba en todo este lugar, podía darme cuenta como algunas sombras se desplazaban cada vez que esa cosa se movía, en especial una que tenía un gran tamaño como si ésta lo siguiera a cualquier parte. Poco a poco fueron desapareciendo de mi vista hasta que no vi más allá de lo que eran escombros. Volví a tranquilizarme, pero algo ya estaba mal conmigo, podía sentir un ardor en mi estómago, empecé a toser de forma violenta y grotesca, y antes de que colapsara contra el suelo a mi mente llegó un pensamiento que consistía en quitarme la vida. No podía evitar sentirme muy feliz al ver el infierno reflejado en mis ojos. Lo que antes era la paz para este continente había llegado a su final. Toda esa tranquilidad se vio apagada cuando los eventos bélicos habían comenzado. Primero, una oscuridad que sumió al mundo por completo, todas las energías conocidas por la humanidad se volvieron inservibles, el fuego no era capaz de mantenerse prendido por más de 15 segundos, debido a que las temperaturas tuvieron un descenso muy bajo, algo similar a estar en la Antártica. El aire comenzó a sentirse diferente en toda la atmósfera, debido a la alteración de la fotosíntesis, la cual apenas se daba por algunas plantas marinas. El caos se desató, los accidentes eran cada vez más frecuentes, y alrededor del mundo comenzaban a desaparecer y morir varias personas de forma extraña, algunas por las bajas temperaturas mientras que otras se desconoce qué fue lo que les sucedió.
Pero después de un largo mes donde la oscuridad reinó, la humanidad volvería a presenciar la luz del día otra vez, o más bien solo una parte, debido a que América Latina, por más raro que parezca, estaba sumido bajo este fenómeno que era inexplicable. Sin embargo, nadie podía hacer algo al respecto, ya que un par de días después científicos, astrónomos y toda persona con conocimiento del universo reportó que una lluvia de meteoritos impactaría contra la Tierra en menos de lo esperado. Fue entonces que para el día 10 de febrero de 2040 a las 2:45 p.m., el primer asteroide había impactado contra la capital real de Reino Unido. Seguido de esto, varios minutos después, estos fueron cada vez más constantes y peligrosos en cada rincón del planeta, que incluso se pensaría que uno iba a ser capaz de extinguir a la humanidad como sucedió con los dinosaurios, pero como dije, solo era el inicio de los eventos bélicos donde apenas el caos comenzaba. Un par de días después de que los asteroides dejaron de impactar contra la Tierra, parecía que la paz y la tranquilidad habían regresado temporalmente. Se hablaba de la gran cantidad de muertos y heridos, además de la destrucción que se prolongó. Aún así, muchos se sentían felices por seguir vivos y que todo mejoraría, pero es allí cuando sus mentes inocentes y crédulas se apagaron. América Latina estaba condenada a la conquista. África recibiría el peor castigo cuando la hambruna comenzó en un lugar donde los recursos eran muy pocos. Europa y Oceanía se volverían vulnerables ante la peste, sin poder huir de la propia muerte, y Asia sucumbió ante la guerra. En un inicio, la tranquilidad que invadía a los países del continente asiático parecía ser eterna, al igual que su esperanza porque las cosas mejoraran. Sin embargo, de un momento a otro, ellos empezaron a actuar de una forma lo bastante extraña. En sus ojos algo se notaba, un sentimiento que los estaba corrompiendo a su misma destrucción. Vi al primero en corromperse, como un animal salvaje que estaba cegado por su mismo odio. Se abalanzó sobre la persona más cercana y en un acto de furia empezó a golpearlo repetidas veces, como si se tratara de un saco de boxeo. En un intento desesperado de varias personas para calmar la situación, fueron en su ayuda, pero al igual que esa persona, ellos también empezaban a llenarse de un gran odio, que pronto estalló a una pelea campal. Avanzaba entre toda la multitud que se había formado, sonreía mientras miraba a todas direcciones. Hombres, ancianos y niños se estaban enfrentando. Algunos tenían en sus manos cuchillos, palos o cualquier herramienta que les sirviera para golpear, mientras que el resto solo utilizaba sus propias manos. Observaba a una mujer de una edad no mayor a 26 años, como golpeaba al que alguna vez fue su ser amado. Cada impacto que recibía era cada vez más fuerte, su cabeza era estrellada contra el concreto de la calle repetidas veces, hasta que finalmente ese hombre murió desangrado y con la cabeza destrozada, dejando a la vista parte de sus sesos, mientras un charco de sangre empezó a escurrir por todo su cuerpo. La mujer se levantó, dando un grito de victoria para segundos después ir en busca de la siguiente persona que se le cruzara. También notaba a un pequeño de 8 años, sostenía un cuchillo en sus manos y sin pensarlo arremetió contra un hombre que se encontraba distraído. Como un experto, degolló su garganta en un instante, provocando que su misma sangre lo ahogara hasta matarlo. Sonreía como todo un maníaco, la locura se estaba apoderando de él, no paraba de reír y solo miraba a su siguiente víctima. Tomaba con firmeza el cuchillo y se dirigía al campo de batalla, tal vez por su siguiente presa o a su misma muerte. No me importaba seguirlo y prefería continuar con mi propio camino. Me detuve en una tienda de aparatos electrónicos, miraba la transmisión de una noticia. La reportera se notaba temerosa por las palabras que decía. Noticia de último minuto: los países han comenzado a declararse la guerra. India ha mandado un mensaje a la nación de China a retirar a sus tropas lo antes posible, de lo contrario las cosas no saldrán del todo bien. Israel ha lanzado varios misiles a las ciudades más importantes de Palestina, causando un gran número de muertos y heridos. Por otro lado, Corea del Norte y Sur rompieron su acuerdo de paz. Ahora están mandando a sus mejores ejércitos para combatir en el campo de batalla que se ha formado. Países como Japón, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur y Vietnam están sumidos bajo el caos. Las personas no dejan de crear conflictos, por lo que se intenta controlar la situación de alguna forma. Aún así, sus respectivos gobiernos han sido abatidos y actualmente estos lugares han exterminado a la mayor autoridad que controlaba el orden social. Por favor, evite salir de su casa, nada ya es seguro allí afuera. Si es que aún tiene esperanza porque todo mejore, espero sea muy grande. La señal se ve interrumpida y finaliza. Trataba de contener la risa por unos segundos, me lo repito una y otra vez en mi cabeza. La paz se verá acabada para que así todos se puedan degollar unos a otros.
Tomé mi espada con firmeza, la levanté apuntando hacia el cielo, mientras escuchaba el relincho de mi caballo mientras se levantaba sobre sus dos piernas traseras, y enseguida empezó a trotar para así sumir a este continente a la misma guerra. Faltaban pocos segundos para que este año terminara, por lo que a mi mente solo vinieron los recuerdos que tuve en el 2039 hasta que la cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz año nuevo. A la mañana siguiente todo se volvió muy extraño, me había levantado como de costumbre, intenté encender la luz, sin embargo, al activar los interruptores esta no encendía, pensaba que tal vez había ocurrido un cortocircuito que no tardaría en solucionarse, no obstante una vez tomé mi teléfono con la intención de saber qué hora era, presioné el botón de prender, pero al hacerlo este jamás respondió, era como si la batería estuviera muerta a pesar de que hace unas horas todavía contaba con un 56% de carga. Desconcertado me dirigí hasta la ventana de mi departamento para poder dejar entrar un poco de luz solar, coloqué ambas manos y al abrir las dos cortinas, allí las cosas dejaron de ser normales. Lo único que pude ver más allá no era más que una densa oscuridad que se prolongó en toda la ciudad. Creía que aún seguía dormido, pero recordaba algo que una vez mencionaron, consistía en darme un pellizco, si el dolor se daba esta era la realidad, de no ser así estaba atrapado en un sueño. No perdí tiempo y lo hice y en unos segundos sentía un ligero dolor, allí fue cuando me preocupé demasiado y empecé a sentir miedo, no quería aceptarlo así que abrí las ventanas con la intención de creer que aún era de noche, miré hacia el cielo y me di cuenta de que no había luna, más bien ni siquiera había estrellas o incluso alguna nube, todo era un vacío oscuro donde la luz ya no existía. Acepté que esta era la misma realidad y no podía hacer nada para cambiarla, escuchaba voces que parecían provenir de abajo, eran las demás personas que se percataron de la situación, mencionan que tal vez se podía tratar de un eclipse solar el cual terminaría muy pronto, aún así nada de esto era aceptable ya que los teléfonos se estaban apagados, la energía eléctrica no funcionaba y los autos estaban muertos, como si esto fuera más allá de los fenómenos que ha visto la raza humana, pero por otro lado algunos hablaban que tal vez la gravedad en el espacio dejó de funcionar, lo que provocó que todos los planetas y el mismo Sol y la Luna comenzaran a descender a un vacío o incluso la posibilidad de que un agujero negro fue capaz de absorber a la misma Tierra. Al inicio esto parecía ser lo más razonable, aún así había varias incógnitas que responder, y era mejor pensar en que todo se solucionaría muy pronto, por el momento trataría de llevar una nueva vida. Primer periodo. Desde que la oscuridad parecía no desaparecer, me he dedicado a hacer una especie de diario o archivo donde escribo todo lo que ocurre con los días que pasan. Tuve suerte de encontrar algunas velas que tenía guardadas, por lo que ahora se me hace más fácil ver mejor las cosas. Llevo contando los días que pasan, hoy es 20 de enero, el cielo aún sigue oscuro, la luz no ha regresado y han comenzado una serie de eventos no muy buenos. El pánico empezó a apoderarse de todas las personas, al ver que todo seguía como iniciamos, empezaban a temer por sus vidas y bueno, creo que eso es cierto. El agua se terminó, sin electricidad la planta encargada dejó de funcionar, las temperaturas bajaban con el tiempo, obligando a todo ser vivo a buscar una fuente de calor para no morir por el frío que amenaza, en especial a las plantas, las cuales realizan el proceso de la fotosíntesis, por lo que si el oxígeno se acaba todo ser vivo estaría condenado a la muerte. Apenas hay algunas plantas que siguen realizando este proceso, sin embargo no será para siempre. Segundo periodo. Día 14 de febrero. Hoy sería San Valentín, pero ni el amor o la amistad son capaces de acabar con este fenómeno. Desde que este mes inició no han dejado de ocurrir varios temblores, algunos son cada vez más fuertes, que incluso sacuden por completo todo el departamento, provocando que lo tenga que evacuar lo más rápido posible, mientras que las réplicas son más débiles pero suelen ser más constantes. Afuera todo es un caos, tenemos miedo de volver a entrar y que todo se derrumbe, pero no es seguro estar tanto tiempo afuera, las temperaturas siguen disminuyendo por lo que ni el fuego es capaz de mantenerse prendido por más de 15 segundos, es seguro que si no fuera por la ropa que tengo colocada ya estaría congelado. Tercer periodo. Día 28 de marzo. Ya pasó un tiempo desde que los temblores dejaron de sacudir mi ciudad, por suerte sigo vivo pero no puedo decir lo mismo por todas esas personas.
A lo lejos escuchaba como varias casas o edificios empezaban a colapsar. Lo peor eran los gritos desesperantes por parte de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, pedían ayuda, sin embargo nadie podía hacer nada al respecto y en unas cuantas horas todo volvió a ser un silencio abrumador. Ahora ha comenzado a nevar, las temperaturas aún siguen bajando, las ventanas están cubiertas por una capa delgada de hielo, sin mencionar que el aire se siente más fresco, puede que a este paso toda la Tierra se congele por completo. Cuarto periodo. 10 de abril. Hoy ha ocurrido lo que más me preocupaba, los recursos se me han agotado, apenas tengo unas botellas de agua y un poco de la comida de ayer, pero no será suficiente para que viva más de un día. Me atreví a salir a ciegas ya que el fuego no me sería de gran ayuda, por lo que tuve que recrear en mi mente una imagen de la ciudad. Caminé por diferentes calles, lo hacía con cuidado ya que las aceras estaban cubiertas por grandes cantidades de nieve que incluso me llegaban hasta mis rodillas, tenía que moverme rápido o me congelaría. Recuerdo que tuve que romper una ventana para poder entrar, tomé una vela y la encendí, esperé unos segundos, al menos podía tener un poco de luz aquí adentro, fui por un carrito de supermercado y solo avancé por largos pasillos solitarios, tomaba lo necesario y lo colocaba, algunas cosas las metía en una mochila que llevaba. Cuando llegué al apartado de carnes y pescados todo era un desastre, el agua corría por mis pies sin mencionar ese olor desagradable que entraba por mi nariz, estaba claro que estos lugares se verían afectados ya que sin electricidad los congeladores no funcionaban. No sé cuánto tiempo me tardé pero una vez tuve todo lo necesario volví por donde vine, sin embargo podía sentir que algo andaba mal, era como si alguien me estuviera vigilando, podía escuchar una respiración que cada vez se acercaba, me estaba volviendo paranoico y solo comencé a correr sin detenerme, apenas recordaba el camino por el cual debía ir, pero una vez llegué al edificio me sentí más seguro, entré a mi habitación y me aseguré de bloquear entradas y salidas. Quinto periodo. 01 de junio. Últimamente no sé qué ocurre conmigo, ya no puedo dormir bien por las noches, escucho ruidos que provienen de todos lados, siento como si algo o alguien me estuviera observando, cada vez mi mente se vuelve un desastre. La oscuridad aún no desaparece, los días pasan y pierdo las esperanzas de que todo vuelva a ser como antes, el clima se volvió inestable, las temperaturas han descendido demasiado, la nieve sigue cayendo a un ritmo más rápido, si esto sigue puede que toda América Latina o el mundo se encuentren sumergidos bajo un gran desierto blanco. Sexto periodo. 28 de julio. Hoy ya ocurrió algo inesperado, mientras me encontraba descansado fui despertado por unos gritos desesperantes, salí para ver qué sucedía, tomaba una vela y recorría los pasillos largos y solitarios del edificio, con cada paso que daba presentía que la muerte estaba cerca, tenía miedo pero intenté controlarme, bajé hasta el cuarto piso, algunas puertas ya hacían abiertas, decidí entrar para inspeccionar pero una vez revisé no había nada, lo único que miraba era un cuarto abandonado y desordenado, pensaba que todo fue una pesadilla así que solo decidí regresar a mi habitación. Al día siguiente pregunté sobre lo que ocurrió pero nadie sabía nada, parecía que yo fui el único que lo escuché, ¿acaso me estoy volviendo loco? Séptimo periodo. 3 de agosto. Estoy aterrorizado, estoy en un closet escondido de esas cosas que ahora han entrado a todo el edificio, no puedo dar muchos detalles, no sé qué sean pero lo único que quieren es a nosotros, apenas puedo escribir, siento un gran miedo a mi alrededor y puedo sentir como la atmósfera se vuelve más pesada, solo balbuceo rezando todo lo que sé, le pido a Dios que si está allí se apiade de mi vida y me ayude del problema en el que me encuentro. Noveno periodo. Día desconocido. Dejé de contar los días desde hace un tiempo, pude sobrevivir, abandoné mi hogar una vez tuve mi oportunidad, corrí con un poco de suerte de no ser atrapado pero no resultó ser fácil. Lo que sea que está allá afuera le gusta el clima frío, son rápidos, ágiles e inteligentes, no sé qué aspecto tienen pero no creo que sea uno de mi agrado. Ahora estoy en lo alto del edificio, puedo sentir el aire fresco como congelado mi cara, ver cómo la nieve aún sigue cayendo, observo ese vacío oscuro y solitario, preguntando si esto es el final. Último periodo. Nuestra situación pudo cambiar pero también empeorar. Esa mañana fui recibido por un destello de luz, pensaba que se trataba de un sueño, pero no lo era, la energía había regresado, los teléfonos servían, los autos comenzaron a funcionar y parecía que todo volvía a ser normal. Prendí el televisor con la intención de saber lo que sucedió pero en vez de eso solo recibí noticias verdaderamente impactantes.
Todo lo que se hablaba era de la situación actual de cada continente. Europa se volvió un lugar contaminado, una enfermedad que se prolongó causó grandes pérdidas que hasta ahora continúan, una peste de la que pocos se han salvado. África condenado por el hambre, un continente donde la alimentación era poca, sufriría un golpe mayor llevándolos a su misma destrucción. Asia solo sería un continente donde la guerra era la única respuesta a sus problemas, el odio, el rencor, la ira y todos esos sentimientos los condenaban a un caos que ni ellos mismos podían frenar. Y por último, Oceanía, del cual no se sabe nada desde que todo esto inició, se cree que la vida en ese lugar dejó de existir para solo volverse un recuerdo. No podía creer todo esto, no sabía qué pensar o qué debía hacer, ahora simplemente me quedé sin palabras, pero en unos segundos después fui interrumpido por un fuerte estruendo. Salí a las calles para ver de qué se trataba, noté que todos miraban hacia arriba y una vez miré el cielo presencié como se había destruido, algo parecido a cuando un cristal o ventana se rompen. Minutos después, algo parecía descender desde lo más alto. Cuando lo pude ver me di cuenta que era un jinete, tenía cubierto su rostro con un manto de color blanco, sostenía en su mano un arco y en su cabeza lo que parece ser una corona, sin mencionar que era seguido por un gran ejército que solo comenzaron a atacar sin piedad. Fue entonces que lo entendí, solo era tiempo para que estuviéramos al borde de nuestra propia conquista.